Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que usted se está conectando en esta hermosa mañana, a esta transmisión. Y bueno, pues le damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad y por su misericordia para con nosotros. Quiero decirle que en este día, hoy podemos ver algunas cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y bueno, hermano, quiero decirle que el día de hoy, el tema del día de hoy se va a llamar la compasión, un reflejo que debemos de tener. La compasión, un reflejo que debemos de tener. Y yo quiero que usted vaya usted buscando rápidamente el libro de Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. Bueno, hermano, fíjese, dice la bendita palabra del Señor Jesucristo. Dice ahí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, como dice ahí, tuvo compasión de ellas. ¿Qué sucedió? Al ver las multitudes, dice ahí, que tuvo compasión de ellas. Y dice ahí, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le voy a pedir de favor, hermano, en el nombre de Jesús, que usted cierre sus ojos un momento, que podamos cerrar nuestros ojos un momento, un instante, que podamos hacer una oración, hermano. Quiero decirle que en lo personal, hermano, el Señor ha inquietado mi corazón para poder orar y poder reconocer algo que necesitamos entender. Quiero decirle que pues le damos gracias al Señor porque Él nos tiene en bendición, Él nos tiene y nos ha guardado con su mano de misericordia. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Que podamos orar y que podamos decirle al Señor, Señor Jesucristo, toca mi vida. Cierre sus ojos, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar un momento para oración, hermano. Señor Jesucristo, delante de tu presencia, Señor, está cada uno de estos siervos. Delante de tu presencia, Señor, está cada uno de estos hermanos que hoy se vienen, Señor, a reunir, Señor, en este hermoso día. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias por nuestro país. Gracias por el lugar donde tú nos has permitido nacer, donde tú nos has permitido vivir. Pero también, Padre mío, oramos, Señor, por todo aquel que sufre. Oramos, Señor, por todo aquel que está en alguna desgracia. Oramos también, Señor, por esos pueblos que ahorita están en guerra. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada congregante de cada iglesia que quizás ahorita está en medio de esa situación. Oramos por aquel, Señor, que está presentándose a levantarse en armas. Oramos, Señor, porque usted nos dé esa compasión que usted tiene para con su pueblo, que usted tiene para con la humanidad. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender, a hacer ese reflejo de compasión, a poder, Señor, mostrar en nosotros
tu vida, Señor. Ayúdanos a hacer ese reflejo que debemos de tener. Yo oro, Señor, y ruego que tu palabra, Señor, sea reflejándose en nosotros, sea haciendo esa semilla que esté en buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, en estos días, usted y yo hemos visto las diferentes situaciones que se están presentando en el mundo. Se habla mucho de la situación de que se están cumpliendo las Escrituras. Se habla mucho de lo que dice la palabra de Dios, donde dice que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Y es cierto, hermano. Es cierto, es una verdad, es una realidad, y sabemos que el Señor está pronto a venir. ¿Cuándo vendrá? Desconocemos, pero la Biblia bien nos dice que estemos preparados. La Biblia bien nos dice que vendrá como si fuera el ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Así es que velad y orad. Y quiero decirle, hermano, que en mi corazón el Señor ha puesto que debemos de aprender algo, de no centrarnos solamente en algo que nosotros conocemos, quizás, y lo quisiera ejemplificar así, como algo, como un espacio vital. Hay algo que usted y yo conocemos como espacio vital, que es ese espacio o esa distancia en la cual usted y yo tenemos como una distancia de seguridad. Y esa distancia de seguridad comprende aproximadamente la distancia que tenemos entre nuestro pecho, entre nuestro rostro y la punta de nuestras manos. Un espacio vital es aquel que cuando alguien lo traspasa, rápidamente nosotros sentimos un ejemplo quizás de amenaza. Quizás cuando alguien se acerca muy cerca de nosotros, sin autorización, una de las cosas que hacemos como reflejo es echarnos para atrás. Es sentir esa distancia, que alguien ha brincado fuera de esa línea, de ese espacio vital. De la misma manera, a la derecha, de la misma manera a la izquierda, de la misma manera puede ser atrás. Cuando alguien camina al lado de nosotros y ya es algo sin autorización, muchas veces nuestro cuerpo de manera rápida lo primero que hace es hacernos a un lado. ¿A qué voy con esto? Es que nuestro espacio vital, en nuestros puntos de oración, ya no se puede centrar solamente en lo que está cerca de mí. Ya no se puede centrar en lo que está alrededor de mí. Tiene que salir fuera de lo que está en un espacio, de lo que es nuestra familia, de lo que es nuestro hogar, de lo que es nuestros familiares. Tiene que salir más allá de lo que a lo mejor nosotros no vemos. Yo quiero decirle que el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra de poder hablar de lo que es la compasión. La compasión como un reflejo de lo que usted y yo debemos de tener. La compasión no solamente por los que están cerca de nosotros, la compasión no solamente por los que conocemos, sino tener compasión de los que no conocemos y de los que aún pueden estar lejos de nosotros, de las personas que ni siquiera en algún momento hemos visto. Por eso, la verdadera compasión nos va a llevar a identificarnos con el dolor del prójimo. Decíamos en la lectura que comenzábamos a leer, donde dice ahí que Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice ahí, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero dice ahí que al ver las multitudes sucedió algo.
tuvo compasión de ellas. Quizás no nada más se centró él en sus 12 discípulos, quizás no solamente se centró él en unas cuantas personas, sino que él se centró más allá de lo que él alcanzaba a ver. Se centró en esas multitudes y dice ahí que tuvo compasión de ellas. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, con el dolor del hermano, con el dolor del compañero. Eso nos motiva a actuar y a hacer lo que podamos para poder ayudar. Nosotros como cristianos debemos de aprender a imitar a Jesús en su compasión por los que sufren. Por eso es que nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo se movió en compasión en diferentes áreas. El diccionario define la compasión de la siguiente manera, que es el sentimiento de ternura, y dice ahí de lástima por desgracias de los demás. Yo quiero decirte que no nos vayamos a la parte de lástima. No. Vámonos a la parte de colocarnos en el lugar de los demás. Vámonos a la parte de colocarnos en el lugar de qué estaría pasando si mi hijo sufriera eso. ¿Qué estaría pasando si mis padres sufrieran eso? ¿Qué estaría pasando si mi esposa sufriera eso? Irnos a identificarnos en lo que se conoce como el dolor de los demás. La verdadera compasión es el sentimiento de sufrir con alguien, con esa persona, pero a la vez es el sentimiento de querer ayudar. ¿Y sabes qué? Eso va a estar completamente relacionado con lo que podemos entender como el amor. Yo amo a alguien y tengo el deseo por ayudarlo en su sufrimiento. Yo amo a un hermano, yo amo a mi familiar, pero también tengo que aprender a salir de ese espacio vital y poder decir, yo amo a aquel hermano que vive en otra ciudad, que vive en otro pueblo, que no habla lo mismo que yo, pero conoce de Jesucristo, y tengo que amarlo tan solo porque el amor de Dios está en mí. Y una de las cosas es querer ayudar. Tú podrías decir, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está lejos de mí? Te voy a decir algo, con tan solo tener esa compasión, tener ese sentimiento de sufrir con él, es que tú te pongas en esos pies, te pongas en esos zapatos y poder ponerte a orar y decir, Señor, hoy ruego por este. Señor, hoy ruego por mi hermano. No lo conozco, no sé quién sea, no sé en dónde viva, pero hoy, Señor, yo me uno a esa petición. Quiero decirle que hoy tenemos algo que se conoce como las redes sociales, videos, fotografías que dan vuelta al mundo, que normalmente lo conocemos como virales. Antes, desafortunadamente, bueno, vamos a pensarlo así, antes no nos dábamos cuenta de muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque no teníamos un teléfono celular. Porque no teníamos para ver unas imágenes. A lo mejor alguien por ahí transmitía algo en la televisión y en la tele transmitían lo que querían. Alguien por ahí transmitía algo en un periódico y a lo mejor, como a muchos mexicanos no nos gusta leer ni nos enterábamos, lo único que veíamos eran los encabezados. Pero hoy tenemos un celular. Tenemos un celular en que mucha gente publica muchas cosas. Y hoy nos damos cuenta de lo tan duro y de lo tan difícil que sufre las personas, que sufre el ser humano. Hoy tenemos que tener una verdadera compasión y sentir y decir, yo quiero ayudar de tal manera en el que yo me pueda poner en los zapatos de esa persona. ¿Qué pasaría si yo estuviera allí? ¿Qué pasaría si mi hijo estuviera ahí? Pero esa compasión tiene que ir relacionada y tiene que ir unida al amor. Porque sin el amor, sin ese sentimiento, sin el sentimiento de amor, entonces no hay compasión.
¿Por qué razón? Porque la verdadera compasión nos ayuda a identificarnos con el dolor de aquella persona. La verdadera compasión con amor nos ayuda a identificarnos con el dolor de aquella persona. ¿Por qué? Porque nos colocamos en su lugar. Porque nos colocamos en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar donde está pasando la dificultad. ¿Y sabe qué? Eso nos motiva a actuar y a hacer algo extraordinario. ¿Qué es eso extraordinario? ¿Qué significa la palabra extraordinario? Que hacemos algo más de lo que normalmente estamos acostumbrados a orar, a hacer, mejor dicho. Por eso es que cuando oramos de manera extraordinaria, nosotros podemos decir, yo voy a orar ahora más de lo que normalmente yo estoy orando. Ahora yo voy a incluir en mis oraciones no solamente a los que están cerca de mí, voy a incluir a todo aquel que sufre, a todo aquel que por alguna razón me llegó esa imagen, me llegó un video, y voy a decir, voy a orar por aquel que ni siquiera lo conozco, por aquel que ni siquiera he cruzado una palabra con él. Es más, ni siquiera le entiendo lo que dice, pero sé que conoce de Jesús. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe, porque somos cristianos en la fe. Eso nos motiva, el amor por alguien nos motiva a actuar y a hacer lo que podamos ayudar. En el idioma griego de las Sagradas Escrituras describe así como una condición interna, un dolor en lo que se conoce como las entrañas y que te lleva a hacer algo por ayudar a tu prójimo. El cristiano, o nosotros como cristianos, debemos aprender a imitar a Jesús en su compasión por los que sufren, en su compasión por aquel que está en dolor. Por eso hoy yo quiero ver unos puntos en los cuales Jesús nos muestra en qué momentos tuvo compasión. Y fíjese, me voy a ir un poquito rápido porque quiero que usted y yo veamos un video que le voy a mostrar. Y a lo mejor usted ya lo vio, a lo mejor usted ya lo vio en sus redes sociales, porque muchos tenemos esas redes sociales, mas quiero decirle que ese video a mí me llegó en el grupo de pastores. Y hoy quiero compartírselo a usted. Pero ¿cuáles eran los puntos en los que Jesús nos deja en las Sagradas Escrituras que Él tuvo compasión? En primer lugar, Jesús tuvo compasión porque la gente tenía confusión. Fíjese, vámonos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 6, verso 30. Marcos, capítulo 6, verso 30. Jesús tuvo compasión y al ver a la gente confundida, que no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer, Jesús les tuvo que enseñar. Fíjese, Marcos capítulo 6, verso 30, dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho. Fíjese, ¿quiénes eran los apóstoles? Aquellos que estaban cerca de él, aquellos que estaban alrededor de él, los que él conocía. Pero dice aquí, en el verso 31, y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían ni tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron para allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjese, ellos buscaban un lugar desierto y la multitud dijo: ¿sabes qué? Van para aquel lado, vámonos de aquel lado. Y llegaron antes que ellos. Y en el 34 dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Podemos ver que Jesús había agarrado a sus discípulos y les dijo, vámonos de aquí, vámonos al otro lado, para que podamos platicar aparte, porque dice ahí que no tenía ni tiempo para comer. Pero ¿qué sucedió? Que vio a la multitud y dijo, ¿sabes qué? Estos están como ovejas sin pastor. Vamos a enseñarles. ¿Qué nos quiere dar a entender esto, hermano? Jesús, al ver la confusión de la gente, se puso a enseñarle. De la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos para enseñarle a la gente el camino del Señor Jesucristo. El camino donde está mucha gente ahorita es el camino que algún día, tanto tú como yo, algún día recorrimos. Algún día tú recorriste un camino de soledad. Algún día tú recorriste un camino de depresión. Algún día recorriste un camino de alcoholismo. Algún día recorriste un camino que pues te llevaba a la perdición. Algún día recorriste un camino que otros están recorriendo. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a enseñarles a los demás. Tener compasión y de poder entender, ver a la gente y decir, algún día yo estaba así y el resultado es adverso. ¿Cómo puedo yo ayudarle a los demás? No solamente a los que están en mi casa, no solamente a los que están en mi círculo cercano, sino también ayudar a los que están fuera. Otra compasión que tenía Jesús es que Jesús tenía compasión por el sufrimiento físico. Jesús tenía compasión del sufrimiento físico, de la enfermedad de las personas, de la enfermedad del pueblo. Dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjese, ellos querían a lo mejor un momento a solas, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí nada más. ¿Y qué decía Jesús? No, están malos. Están malos, están enfermos, están sufriendo. ¿Y qué sucedió? Mejor salió de ese círculo de donde estaba, de ese círculo de seguridad, a lo mejor con sus discípulos, dijo, ¿sabes qué? No, tienen enfermedades. Vamos a verlos. Es por ello que la iglesia, es por eso que nosotros como cristianos debemos de acordarnos de aquellos que están en un hospital, de aquellos que viven en la calle, de aquellos que están sufriendo con una enfermedad terminal, suplicándole a Dios que les conceda un milagro, suplicándole al Señor que los restaure. Tener compasión no solamente de aquellos de nuestra familia, sino de los demás. Muchas veces cuando oramos por los niños de la iglesia, yo hay veces que pongo un ejemplo en los momentos de oración. Y oramos por niños de los hospitales, y una de las cosas que digo ahí es, Señor, gracias porque nuestros niños están bien. Señor, gracias porque nuestros hijos están bien. Ninguno de los de aquí, de los que ahorita están conectados, creo que ninguno de sus niños que ahorita me dijera, hermano, yo estoy en un hospital con mi hijo pequeñito y él quiere salir a correr, él quiere salir a jugar, él quiere salir a patear su balón, pero ¿qué cree que está conectado en un respirador? ¿Qué cree que está conectado a un suero? ¿Qué cree que está conectado a una bolsa donde le están drenando un líquido? Imagínese, hermano.
Jesús tuvo compasión del sufrimiento físico de otras personas. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener y tomar en cuenta, que nosotros tenemos que rogarle al Señor por un milagro por los demás. Por eso, en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, nos dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los hermanos. Dice ahí, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los hermanos de la iglesia. Oren por él. Queremos y tenemos que creer que Dios puede obrar y quiere sanar esa enfermedad que puede tener. ¿Está alguno enfermo? Traiga a los hermanos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Jamás nos debemos de encerrar en el que yo estoy bien, allá los demás. Jamás, jamás en el decir no, yo estoy bien, pues esa es consecuencia de ellos. Jamás. Tenemos que aprender a tener compasión por los demás, ser un reflejo de Jesús. Si dice la Biblia que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo debo de tener esa compasión por los demás. Jesús tenía compasión de los problemas de la gente. Jesús tenía compasión, y fíjese, aquí se lo voy a poner de esta manera, de la soledad de la gente. Yo quiero que usted vaya rápidamente. Váyase usted rápidamente al libro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Gloria al Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 7, verso 11. Jesús también tenía compasión de cuando la gente se queda sola. Hay muchas veces que la gente dice, me siento solo. Y sí, a pesar de que haya mucha gente alrededor de ellos, se sienten solos. Fíjese, Lucas capítulo 7, verso 11, dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Fíjese, había con ella ¿qué? Mucha gente. Pero la Biblia nos muestra aquí que era su hijo único y que aparte era ella viuda. Jesús sabía que en el momento en el que perdió quizás a su esposo, su apoyo era su hijo. Pero después perdió a su hijo. Y a Jesús no se pasa de largo a decir, bueno, pues ni modo, se le murió. Ya verá a ver qué hace esa mujer. Porque quiero decirle que en esos tiempos el único sostén eran los varones. Y lo único que le quedaba a esa mujer era empezar a pedir limosna. Ojo, hermano. Jesús no se detuvo. O mejor dicho, no detuvo su misericordia. Tuvo su compasión. ¿Y qué sucedió? Dice ahí, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice ahí? ¿Se pasó de largo? No se pasó de largo. Tuvo compasión. Dice, se compadeció de ella. ¿Qué dijimos al principio que es la compasión?
sentir el dolor del otro, ponernos en el lugar del otro. Y quiero decirle que Jesús rápidamente pensó, esta mujer se va a quedar completamente desamparada. Y dice ahí, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué sucedió? Y lo entregó a su madre. Nosotros también tenemos que aprender a orar por todos aquellos que están en soledad. Quizás hay muchos alrededor de ellos, pero realmente su corazón se siente solo. Tener la compasión por aquellos que viven alrededor de nosotros es bueno, pero tener la compasión por aquellos que están lejos y que quizás no conocemos es mucho mejor. Jesús piensa en todos y la compasión nos va a llevar a hablarle a los demás. Jesús también tuvo compasión de las necesidades materiales de la gente. Y váyase usted rápidamente al libro de Mateo, capítulo 15, verso 32. Mateo, capítulo 15, verso 32. Jesús dice la palabra del Señor que Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Antes de que lo hablamos, antes de que lo digamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Quiero decirte que hacemos más orando que ignorando. Hacemos más orando que ignorando. Dice ahí, Mateo capítulo 15, verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas, no quiero. Fíjese, ¿cómo dice el Señor y habla con sus discípulos y le dice, regresarlos a su casa sin comer? No. No es mi deseo. ¿Por qué razón? Porque yo los amo. No es mi deseo. ¿Por qué razón? Porque yo deseo que ellos estén bien. Y le dice ahí, enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen, ¿qué? En el camino. Entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a recostarse en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué dice? Dio gracias. Jesús tiene compasión de los demás, pero también vemos un ejemplo de cómo Él da gracias de lo poco que hay. Y eso poco, al dar gracias, se multiplica. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a dar gracias por lo que está en nuestra mesa? ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a dar gracias por lo que está en nuestra alacena? ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a dar gracias porque tienes una tarjeta, quizás de vales, quizás de débito, y poder decir, Señor, gracias?
tenemos que aprender a dar gracias por todo lo que nos da el Señor. Pero también a orar por todo aquel que no tiene recursos. Algún día tú y yo estuvimos sin recursos. Algún día tú y yo pasamos dificultades. Tenemos que aprender y no ignorar. Hacemos más orando que ignorando. Yo le hablaba a usted de un video que me llegó en el grupo de pastores. Y quiero mostrárselo. Y quiero que ponga usted mucha atención. Usted y yo sabemos que está el problema del otro lado del mundo, entre Rusia y un país de Ucrania. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. ¿Quién está haciendo lo correcto? No lo sé. Lo único que yo le puedo decir es que hay gente sufriendo. Es que hay personas sufriendo. Es que hay personas con dificultades. Hay padres de familia caminando y quizás huyendo con sus hijos. Hay madres de familia quizás tratando de calmar el hambre de sus hijos, pidiéndoles que se duerman. Pero ¿sabe qué? También hay siervos, hay hermanos en la fe que hacen una petición a las iglesias. Es tiempo, como usted y yo sabemos, nosotros somos o tenemos la denominación pentecostal. Este grupo de hermanos son de las iglesias bautistas. Y yo le voy a decir algo. No me interesa de qué iglesias sean. Lo único que me interesa es que hay gente sufriendo y que están pidiendo ayuda. Hoy yo le quiero presentar este video y quiero que usted lo vea. Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа, за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо в Слово, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах, невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього
і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо. І Господь благословить Україну. My dear brothers and sisters, it is an honor and a joy to be with you here in Ukraine. Мої дорогі брати і сестри, велика радість і благословіння бути з вами в Україні. You belong to a wonderful Baptist family all around the world. Ви належите до неймовірної сім'ї баптистів, яка по всьому світі. And this family is praying for you. І вся ця сім'я зараз молиться про вас. Over the next few weeks, there are dedicated times of prayer among the Baptists in Asia, Впродовж наступних тижнів будуть зустрічі баптистів в Азії, the Baptists in Africa, баптистів в Африці, and your Baptist World Alliance executive. і керівництво всього Всесвітнього альянсу баптистів збереться разом. All of them dedicated to praying for Ukraine and for peace. І вони збираються посвячено молитися за Україну і за мир в вашій країні. We believe in you, Ми покладаємося на вас. and your family loves you. Ваша сім'я любить вас. It says in God's word in 2 Timothy chapter 2, verse number 9, В книзі послання апостола Павла до Тимофія в 2 розділі сказано: that the word of God can never be chained. для Слова Божого немає в'язниці. War and violence may be present. Можливо, війна і насилля панує. Hunger and famine can be present. Голод і біда можуть бути перед нашим лицем. Religious freedom can be challenged and can be ended. Питання релігійної свободи може бути під загрозою, і цьому, здається, немає кінця. But the word of God will never be stopped. Але ніщо і ніхто не може зупинити Слово Боже. The gospel can never be chained. Євангеліє не можна ув'язнити. So hold firm to the gospel. Тому тримайтеся міцно Євангелії. Live courageously with faith. Живіть сміливо, живіть вірою. Because what God has done in the past, Тому що те, що Бог робив в минулому, God can do again in the future. Він знову буде робити в майбутньому. The word of God will never be stopped. Слово Боже ніхто і ніщо і ніколи не зупинить. May God bless you and keep you. Нехай Господь благословить вас і береже. I love you. Люблю вас. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь. Muchos hombres y mujeres, o bueno, ahí usted vio a muchos hermanos en la fe, que a lo mejor usted y yo ni idea por aquí quiénes son, o que quizás existían, pero así hay muchos hombres y mujeres que creen en el nombre de Jesús. Usted no sabe, cuando pasaban la imagen de muchos rostros de los pastores, usted no sabe la preocupación que quizás ellos tengan ahorita por sus casas, por sus familias, por sus hogares. Hoy tenemos que aprender a tener compasión. Hoy tenemos que aprender a orar también por ellos. Hoy tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios también por ellos, por sus hijos, por sus esposas, por sus padres, por sus hermanos. Salirnos de este espacio vital y poder extender nuestra oración y decir: Señor, ruego por esos siervos, ruego por esas familias, ruego por esos hogares, sea de Ucrania, sea de Rusia, sea de donde sea. Oramos por esas familias. Oramos por esos seres humanos. Oramos por esos hombres y mujeres y niños que están sufriendo el embate de una guerra. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Dice la Biblia en el libro de Hechos 16, verso 9:
Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole, fíjese, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hoy se me imagina este pueblo diciéndonos, hermanos de todo el mundo, ayúdenos a orar. Hermanos cristianos, de la denominación que sea, ayúdanos a orar. Yo hoy quiero que cierres tus ojos un momento, hermano, y que concentres esta oración, pero cierra tus ojos, no te distraigas en nada. Hoy quiero que cierres tus ojos un momento y que levantemos una oración en apoyo a estos siervos, en apoyo a esas familias, en apoyo a esos niños. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre mío, nos unimos en oración con todo este pueblo. Nos unimos en oración con esos siervos de ese país, pero también, Señor, con los siervos del otro país vecino de Rusia. Nos unimos, Señor, en oración, Señor, rogando, Señor, tanto por el corazón del presidente de Rusia como por el corazón del presidente de Ucrania. Oramos, Señor, y nos unimos en oración, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha. Clamamos a usted, Señor, y rogamos, Señor, que usted bendiga a sus siervos, que usted guarde a su pueblo, que usted guarde a su iglesia. Oramos por todo aquel que está sufriendo, Señor, por todo aquel que quizás ha sido, Señor, lastimado por alguna bala, que ha sido lastimado, Señor, por algún misil. Oramos, Padre mío, por el corazón de cada soldado. Oramos, Señor, por el corazón, Señor, de todo aquel que está conduciendo un tanque de guerra. Oramos, Señor, por todo aquel, Señor, que está quizás en un hospital, que quizás está en su casa encerrado y que tiene temor. Oramos por él. Te rogamos, Señor, por nuestro pueblo, por nuestros hermanos, Señor, por todo aquel que no te conoce. Oramos, Señor, y te rogamos, Señor, por la paz. Oramos, Señor, y clamamos a ti, Señor, por cada persona. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel. Oramos, Señor, por esas naciones. Oramos, Señor, por esas iglesias. Oramos por su provisión material. Oramos, Señor, por su provisión alimentaria. Oramos, Señor, por esa provisión, Señor, en sus corazones. Como dice tu palabra, Señor. Como dice tu hermosa palabra, Señor, que tú nunca nos dejarás huérfanos. Yo oro, Señor, y nos unimos en oración como pueblo cristiano a favor de esas almas que te conocen. No a favor de ningún pueblo, no, Señor. No sabemos quién tenga la razón, porque realmente esas guerras, Señor, son por alguna razón, pero no sabemos cuál sea. Solamente oramos por nuestros hermanos. Solamente oramos, Señor, por tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que pongas un escudo alrededor de ellos. Un escudo alrededor de tu iglesia. Un escudo alrededor de ese pueblo. Te ruego, Señor, que un vallado de ángeles sea alrededor de cada uno de tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia.
Yo le invito, hermano, no sabemos qué estén sufriendo muchas de esas familias. Usted y yo nos vamos a enterar por redes sociales, por Facebook, por diferentes medios, nos vamos a enterar. Yo le invito, hermano, a que durante este tiempo manténgase usted 2 minutos, 3 minutos. Si usted ve una imagen, ore por esos niños. Métase en el dolor de lo que está pasando. No seamos indiferentes. Hacemos más con orar que con ignorar. Por eso yo se lo digo con todo mi corazón. Roguémosle al Señor. Roguémosle al Señor por esas almas. Así es que, mi amado hermano, pues yo le doy gracias al Señor por este día y dele gracias al Señor por nuestro país, por el país en el donde estamos, nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestro México hermoso. Gracias a Dios porque estamos en paz. Le quiero mandar un abrazo, hermano. Ya pronto se va a terminar esta transmisión. Cuídese mucho, hermano. Cuide mucho a su familia. Y si usted tiene la oportunidad de transmitir y de compartir esta enseñanza, compártasela a sus amigos, a sus familiares, para que también se unan.